En la cadena SER, Hoy por Hoy. Es un castigo a toda la población de Gaza para que no tengan la forma de vivir dignamente. Luchan todos los días por conseguir algo de comida, algo de agua, algo de madera para hacer fuego. Porque no hay dónde irnos, no hay ningún lugar seguro. Y es que habría empezado la operación terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza. Arde Gaza, como si no llevara 23 meses ya bajo el asedio de las bombas israelíes. Ángeles Barceló y José Luis Sastre. Estos eran los sonidos que escuchábamos después de que Israel empezara a atacar la Franja de Gaza. Era el inicio, eran los días de ese genocidio que Benjamín Netanyahu estaba cometiendo en el interior de la Franja. Hablamos mucho, pusimos mucho el foco allí con la intención de que nadie se olvidara de lo que estaba pasando en Gaza, pero una nueva guerra, un nuevo conflicto, el que han iniciado Benjamín Netanyahu y Donald Trump contra Irán, ha sacado el foco de lo que allí está pasando. Tenemos la sensación que nadie se acuerda, que ahí siguen viviendo miles de palestinos, miles de gazatíes y que siguen sin tener acceso a lo que se necesita para cubrir las necesidades más básicas. En el mes de septiembre estuvimos aquí, estuvimos en Israel, no pudimos entrar en Gaza, no se puede entrar en Gaza, los periodistas no podemos entrar, con lo cual no tenemos el testimonio de primera mano de lo que pasa dentro, pero en septiembre aún así nos venimos aquí para intentar explicar desde aquí lo que pasaba en esa franja de Gaza y volvemos a hacerlo, queremos volver a hacerlo y vamos a hablar con alguien con quien ya hablábamos en ese mes de septiembre. Es Ata Alkras, es palestino, residente en España durante 18 años. Les contábamos en septiembre que viajó a Gaza para visitar a su madre enferma días antes de los atentados de Hamas en 2023 y se quedó en Gaza, ya no pudo salir de ahí. Ata, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cuál es la situación? Aquí estamos bien, gracias por darnos otra vez oportunidad para explicar a la gente cómo estamos aquí. Y vamos, aquí estamos en la franja de Gaza, seguimos peor que antes porque se ha acabado, no hay nada de nada aquí, solamente que estamos bajo de la ocupación. Tú sabes perfectamente, sí. En la mitad de la franja de Gaza estás en la mitad de la franja de Gaza sigue abajo de ocupación y aquí no hay seguridad y aquí falta de todo y muchas personas todavía viven en la tienda de campaña porque sus casas se fueron destruidas y los niños no tienen sus colegios. En la vida diaria aquí no es muy difícil y además hay muchos enfermos, hay muchos heridos que necesitan tratamientos médicos. Pero hay una gran falta de medicamentos. También los vacíos de las fronteras con Egipto siguen cerrados. ¿Qué tipo de ayuda entra, si es que entra ayuda, y qué dificultad tenéis para conseguir esos artículos de primera necesidad, tanto comida como medicamentos? La verdad, aquí la ayuda humanitaria se entra, pero entra muy débil. No se entra todos los días como debía ser. No se llega todavía a todos los familias. Porque hay familias numerosas, hay familias que tienen muy pocas personas, entonces no se llega todavía. Como yo, por ejemplo, 2 personas, yo con mi mujer, todavía llevamos varios meses, esperamos por una caja, de una ayuda de una caja, no tiene valor mucho para darnos un certificado, no tiene mucho valor por lo que necesitamos. Y el medicamentos también una gran falta de medicamentos porque aquí en la franja de Gaza siguen cerrados en las fronteras. Ata, ¿dónde estás viviendo tú ahora? Yo ahora en la ciudad de Gaza, yo estoy alquilando un apartamento, pero es un apartamento, no vale para nada, pero es que lo único lo que puedo seguirlo es del alquiler, es un precio muy caro, porque estoy pagando al mes $300, más o menos.
Y no se vale, es que vivo de un apartamento sin puertas, sin ventanas, sin techo bien, está destruido, pero bueno, esto es lo que hay. Yo estoy afortunado, yo soy mejor que otro. Ata, ¿tú por qué no saliste? ¿Por qué no has salido de Gaza? Porque las fronteras están cerradas y el chivo está mucho tiempo llamando al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Consulado Español en Jerusalén, y todavía no tengo ninguna respuesta positiva. Que están, no sé por qué, porque es que el problema estoy esperando, llevo más de 2 años, estoy esperando para una oportunidad para salir. Pero la verdad todavía no he seguido para salir de aquí. Es que no puedo salir si no es el gobierno español que no me ayuda, no puedo salir. Y otra cosa, Ata, además de esa falta de artículos, de medicamentos, de comida, ¿siguen los ataques en la franja? Porque nosotros damos los datos de que siguen muriendo palestinos en la franja. ¿Hay ataques? Claro que sí, el ataque, el bombardeo no se frena, todavía hay ataques, porque todos los días hay ataques de zonas diferentes. Ayer hay muertos, hay muchos muertos, ayer y anteayer, y todos los días hay muertos, pero ¿cómo está la gente ahora concentrada con el efecto de la guerra de Israel y Irán, y mucho el mundo que está olvidando lo que está siguiendo, lo que está pasando en Gaza? Es el problema, pero el ataque está sigo, porque todos los días hay muertos, todos los días hay heridos. Pues Ata, muchísimas gracias por habernos atendido otra vez para volver a poner el foco en cómo estáis viviendo en el interior de la franja. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Hasta luego. Sigue conmigo Mir Margalit. La franja es la gran olvidada, la gran perjudicada, más allá de todas las víctimas que hay en el entorno, vuelve a ser la gran perjudicada. Sí, efectivamente, la gran perjudicada. Y no olvidemos también que cotidianamente en la Cisjordania se están produciendo pogromos. Está muriendo gente constantemente, los colonos están haciendo ahí lo que se les antoja. De modo que el mundo se olvidó tanto de la Cisjordania como de la Franja de Gaza. Y mira, lo que está sucediendo es más grave todavía de lo que parece, porque mi sensación es de que Netanyahu está generando las condiciones para continuar lo que Trump no le permitió terminar hace meses atrás. O sea, le está permitiendo al Hamas volver a levantar cabeza. Y qué mejor pretexto para continuar bombardeando Gaza que venir y decir, masacrando, que venir y decir el Hamas está rearmado y continúa amenazándonos. O sea, esto es premeditado. Ven a ser Hoy por Hoy. Muchos bombardeos, estamos en la ciudad de Gaza, no se ve nada, tantos bombardeos en la misma hora, en el mismo minuto. Las autoridades israelíes están obligando a las organizaciones humanitarias a elegir entre exponer a su personal o interrumpir la atención médica esencial para personas que la necesitan desesperadamente. Esta vez nos han destrozado a los refugiados y a toda la ciudad. Esta vez lo han borrado todo en todos los sentidos de la palabra. No quedan lugares seguros en Gaza. Las madres tienen que decidir a cuál de sus hijos alimentar. Así recibía una familia gazatí esta mañana la noticia del asesinato de un niño de solo 3 años. Ángeles Barceló y José Luis Sastre. Así sonaba Gaza desde finales de 2023, así estuvo sonando durante muchísimos meses, así se lo estuvimos contando, hasta esta especie de tregua
que se firmó, ese alto el fuego que vendió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y eso no quiere decir que la situación en Gaza haya mejorado nada, todo lo contrario, está empeorando en estos últimos días a partir de esa ofensiva militar de Israel y de Estados Unidos contra Irán, porque se han vuelto a cerrar allí los pasos fronterizos. Nos lo contaba antes Ata, un gazatí que vive en la franja desde el inicio del genocidio, y con el cierre de esos pasos fronterizos, Nicolás Castellano, no entra la poca ayuda humanitaria que entraba. Sí, desde que empezó esta nueva fase de la guerra, estos ataques de Israel de Estados Unidos contra Irán, se cerraron todos los pasos fronterizos de Gaza, y eso supone, Ángels, no solo que deje de entrar alimentos, medicamentos, se paran también las evacuaciones médicas, por ejemplo, por el paso de Rafah, que se habían puesto en marcha hace solo unas semanas. Se dificulta la atención a los enfermos, y sobre todo hay que tener en cuenta que finalmente el gobierno de Netanyahu ha cumplido su promesa y ha obligado a salir a todo el personal internacional de las grandes organizaciones humanitarias. No solo la persecución a la UNRWA, a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, de los que hemos ido contando y hemos sido testigos, sino que incluso organizaciones que llevan 20, 30 años trabajando en Gaza, como Médicos Sin Fronteras, como Oxfam y como otras, han tenido que salir obligatoriamente por el gobierno de Netanyahu y operan con trabajadores locales. Nicolás Papakrisostomou es coordinador de emergencia de Médicos Sin Fronteras para Gaza. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Sí, les agradecemos siempre mucho del interés. Estaba contándonos, Nico, pues eso, que las organizaciones humanitarias no podéis trabajar desde dentro. Tú estás en Amán, estás coordinando la emergencia desde el exterior de la franja. ¿Cuál es el efecto sobre una población que depende totalmente de los suministros y de la ayuda humanitaria? ¿Cuál es el efecto sobre la población de la franja de Gaza? Bueno, ustedes estuvieron enumerando varios impactos. Para nosotros ahora mismo, manejando en remoto, como decimos, es un reto más, digamos. Y la situación en la franja, y tanto en la franja como en Cisjordania, es catastrófica. Sigue siendo catastrófica. Hay mucha necesidad en Gaza. Es que ahora los medios se están centrando en otros momentos, en otras situaciones, pero en realidad Gaza no ha recibido ni la ayuda que necesitaba, ni la atención médica, salud mental, etc. Tenemos que empezar por el hecho de que hace 2 años que tenemos traumatismos, tenemos situaciones crónicas y complicadas medicalmente hablando, que siguen requiriendo un seguimiento médico, quirúrgico, psicológico, a largo plazo. Entonces, no es porque en octubre, como ha dicho, tenemos ahora un nuevo alto el fuego, que agradecemos mucho, obviamente, que todos los problemas ya están enfrentados. Para nada. La escasez de agua potable, que MSF está intentando contribuir al red de abastecimiento que es destruido, es enorme. Agua potable estamos hablando ahora. Sigue, Nicolás, entonces, sigue habiendo, estuvimos hablando antes de que el foco se fijara en nuestro nuevo conflicto, hablábamos mucho de la hambruna que había en Gaza. Sigue habiendo hambre en la franja de Gaza. Nicolás. Hemos perdido esta conexión. En cualquier caso, Nico, yo creo que es la fotografía que nos hacen desde alguien que no puede trabajar desde dentro, es esa realidad. El agua potable, nos decía, el hambre que se sigue pasando y un hecho que no me ha dado tiempo de preguntarle por el problema que tenemos en la conexión. Tú decías, es todos aquellos enfermos que necesitaban atención médica, que por un momento se les abrió la esperanza de unas fronteras abiertas que les permitía salir para recibir esa atención. Y que ya se les ha cortado otra vez. Sí, es la quimera del alto el fuego que vendía Trump con su nueva junta de paz y toda esta propaganda internacional que supuestamente iba a traer la paz a Gaza, y está la demostración, la constatación de que es mentira, y la mentira se constata en las bombas que te describía Ata en las últimas horas, esos 6 muertos, entre ellos una compañera periodista, y la imposibilidad absoluta de que cruce la gente y que pueda huir. Hay personas, niños mayores en tratamientos de cáncer que no reciben la medicación o que tienen muchas dificultades, necesidad de evacuaciones por amputación
amputaciones por operaciones complicadas que no pueden salir. Es la realidad de una Gaza que hemos sacado del foco todos, un poco quizás víctimas de la trampa de Trump y de Netanyahu, aparentando esa calma, y una calma que no llega y que siguen sufriendo esa guerra, ¿no? Gaza y Cisjordania, Amir, porque tú hablabas del pogrom que se sigue sufriendo en Cisjordania. Es como, porque es verdad que en Gaza de vez en cuando nos fijamos, pero yo tengo la sensación que de Cisjordania no hablamos, y allí en Cisjordania, además de la entrada constante de colonos, las agresiones contra los palestinos allí son constantes. Contra los palestinos y contra los activistas israelíes e internacionales que hacen lo posible para ayudar a esta gente. Sí, pero hay que definir las cosas en forma más clara. No son los colonos los que responsables de estos ataques. El ejército y la policía, que saben dónde están estos colonos, no hacen nada para detenerlos. Cuando un colono o un activista llama a la policía mientras ve que el ataque ya está por empezar, bueno, la policía, que está a pocos metros a veces, le tarda horas en llegar, y cuando llega arresta a los palestinos y no a los colonos. O sea, esto es parte de un programa estatal, no es un grupo de matones que ataca por iniciativa propia. Los colonos están haciendo el trabajo sucio que el gobierno quisiera hacer, pero no se anima a hacerlo abiertamente. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló y José Luis Sastre. La guerra ha vuelto a Oriente Medio con el ataque a Irán, pero en realidad nunca se ha ido la guerra de esta zona, porque Gaza ha seguido, y nos lo han contado hace unos minutos, desde dentro de la franja, ha seguido sufriendo ataques del ejército israelí desde la entrada en vigor de ese llamado alto el fuego en octubre. Desde entonces son más de 600 los palestinos asesinados por Israel, y todo lo que nos contaba ahora Meir Margalit de lo que está pasando en Cisjordania. Francesca Albanese es la relatora especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Francesca Albanese, muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Gracias. Francesca, hace justo 5 meses que comenzó ese llamado alto el fuego en Gaza, y por lo que estamos escuchando, por lo que nos cuentan desde dentro, por lo que nos cuentan Médicos Sin Fronteras, que no pueden estar dentro pero monitorizan desde fuera, nada ha cambiado en la franja desde entonces. No, claro, nada ha cambiado. La situación comprensiblemente está muy peor que antes, porque Israel continúa los bombardeos, el abramiento, el desplazamiento de la gente en Gaza. Hay aproximadamente el 90% de la población de Gaza desplazada. Vive cerca del mar, en tiendas que no son adecuadas. Hay una crisis humanitaria muy grave. Los hospitales y el sistema sanitario ya ha colapsado. La ayuda humanitaria no puede entrar. El alto el fuego fue una excusa muy fructuosa por Israel en los Estados Unidos para provocar una distracción total de la situación humanitaria a Gaza. Tuve un éxito. Ajá. Lo que no ha frenado Israel, y ahora lo hablábamos con Meir Margalit, hablábamos de los colonos en Cisjordania, y decía no son ellos, son el ejército israelí que no hace nada para frenarles. Francesca, ¿qué tenéis monitorizado vosotros de lo que está pasando realmente, exactamente en Cisjordania? Lo que dice son los soldados, pero son también los colonos, que son muchas veces son las mismas personas, porque muchos jóvenes que están en el ejército son colonos. No es posible separarlo. Y también hay muchos vídeos que confirman eso. Ellos, los soldados y los colonos armados, actúan juntos. Y lo que se pasa desde unos meses es increíble. No es nuevo, porque hay ataque contra los palestinos en Cisjordania desde siempre. Pero ahora es
cada día matan a alguien, encienden casas y viviendas y no paran porque saben que tienen la impunidad más total. Siempre que hablo contigo, Francesca, siempre hablamos del papel de la llamada comunidad internacional y sobre todo, y por lo que nos afecta a nosotros, el papel de Europa. ¿Tienes la sensación de que ya definitivamente Europa ha abandonado el papel que hubiera podido jugar de mediador y ha acabado convirtiéndose en parte del conflicto? Yo creo que toda organizaciones que tienen una responsabilidad de intervenir, de prevenir, de parar los crímenes y que no lo hace, no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, claro que sí, yo he documentado la falta de acción y la falta de conformidad al derecho internacional de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluido en Europa, los Estados europeos, por más que un año. Entonces digo, claro, la Europa política está cómplice del genocidio de los palestinos, porque continúa a comerciar, a trasladar armas a Israel y somos el primero partner comercial de Israel. Es necesario parar los comercios, sobre todo el comercio de armas. Esto en Europa no lo hace y hay 450 millones de ciudadanos y ciudadanas europeas de Europa que están responsables a través de sus instituciones. Francesca, Francia y Alemania han reclamado en los últimos meses tu dimisión por parcialidad, dicen, por antisemitismo. ¿Cuál es tu respuesta ante esto? Que tienen que responder del derecho internacional. Esta acusación de antisemitismo es utilizada contra todos y todas que preguntan respecto del derecho internacional, desde el Papa al secretario general. Y ya está, francamente. Y en Alemania, mi propio país, en Italia, en la Francia, en otros países de la Unión Europea que más están protegiendo al final los crímenes de Israel, tienen que actuar el derecho internacional. Hay una decisión de la Corte de Justicia Internacional que declara la ocupación ilegal. Tiene que parar totalmente sin condiciones. ¿Y qué hacen los estados? Nada. Pues Francesca Albanese, yo como siempre agradezco la colaboración con nosotros. Muchísimas gracias por hablar siempre tan claro. Muchas gracias y buenos días a todos y todas de Cadena SER. Muchísimas gracias, Francesca. Una última, por esto que estaba diciendo ahora Francesca Albanese al despedir, una última cuestión para Meir Margalit. ¿Qué sensación tienes con Europa? ¿De decepción? Hablábamos del papel que estaba jugando entonces cuando yo estuve aquí en septiembre. ¿Qué sensación tienes? Bueno, sí, decepción es la palabra y le agregaría también frustración. No me cabe duda que Europa puede hacer mucho más de lo que está haciendo, incluso en cosas que parecen simbólicas y menores. El tema de Eurovisión, el Festival de la Canción. Sí. ¿Qué es eso de permitirle a Israel participar en el festival o en la Euroliga de básquet y de fútbol? Esas son pequeñas cosas que España puede hacer sin mayor, Europa, perdón, no solo España, sin mayor costo y me siento muy decepcionado y bueno, no quiero usar la palabra cómplice, pero algo de eso indudablemente hay. ¿España es una voz diferente dentro de Europa, dirías? Sí, no me cabe duda que es una voz diferente y yo quiero expresar mi admiración por el discurso del presidente Sánchez, no solamente valiente, con mucho coraje, sino también una muestra de ética, moral y realmente ojalá hubiera más líderes en Europa en la misma línea. Pero yo creo que todavía hay un poco más que España podría hacer. Hace
no mucho tiempo atrás, hablando con un miembro de la Cancillería, le pedía que trate de organizar un encuentro entre israelíes y palestinos. Necesitamos espacios en los cuales podamos, israelíes, palestinos, volver a encontrarnos. Desde el 7 de octubre las relaciones se enfriaron, necesitamos espacios, y la respuesta fue: sí, tienes razón, pero no están dadas las condiciones para organizar un encuentro de esta índole en Madrid. Es un error. Si van a esperar las condiciones, nunca las habrá. Hay que tomar iniciativas de esta índole para permitirnos reconstruir las relaciones entre el pacifismo israelí y el palestino. Meir Margarit, como siempre, es un gusto también hablar contigo y por la claridad con la que siempre te has expresado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Sastre, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Nosotros, que además tenemos recorrido que hay que cruzar la frontera, no salen los vuelos desde el aeropuerto de Tel Aviv, desde el aeropuerto de Ben Gurión, con lo cual hay que volver a salir por carretera, por la frontera con Jordania, y la cierran a las 2 de la tarde. Que tengáis buena vuelta al equipo de enviados especiales, con Ángels, con Fernando Bayo, Nicolás Castellano y Emilio Arellano, que ha permitido que pudiéramos escucharos todo este tiempo. Un abrazo y buen viaje. Muchísimas gracias, Sastre. A las 10:29, las 9:29 en Canarias, un tiempo especial, un tiempo extra de Abierto que compartimos ya hasta ahora con Lourdes Pérez y con Carlos Sánchez. A partir, si os parece, de la contundencia de Francesca Albanese, una de las personas que mejor conoce las interioridades de un genocidio que podríamos pensar que se pudo pensar ante la indiferencia ahora mismo en los grandes titulares que ya pasó. Bueno, pues ahí siguen las condiciones en las que viven, las condiciones tan precarias en las que sobreviven miles de familias, muchísimos niños, tal como ustedes recordarán que les fuimos describiendo este verano mes a mes, que siguen prolongándose hasta el punto de que la relatora de las Naciones Unidas habla de cómplice, dice que Europa es cómplice del genocidio, y dice también, Lourdes, que todo aquel que no hace nada por pararlo es parte del problema. Es que no estamos monitorizando el acuerdo para el alto el fuego de Gaza. Al menos creo que no lo estamos haciendo las opiniones públicas de los países concernidos, que deberíamos ser todos. Hablábamos antes del impacto inmediato, ¿no? Y luego a gran escala y muy profundo, que provocan crisis como la que ahora estamos afrontando en Oriente Medio. Hoy Ángels estaba en uno de los lugares del mundo que cuando los visitas basta con poner un pie en la ciudad vieja de Jerusalén para entender hasta qué punto hay conflictos tan enquistados que se convierten en irresolubles. Y por desgracia lo que ha ocurrido en los últimos años con los atentados de Hamas y la represión brutal después de Israel sobre Gaza, solo hemos conseguido que esto se enquiste. Es que cuando hablamos de vidas humanas, sea Gaza, sea Líbano, sea Irán, pero Irán no solo por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel, también por la propia represión interna del régimen de los ayatolás, es que eso no es recuperable. Es decir, hay cosas que quizás consigamos recuperar, que sea un precio del petróleo por el que todos podamos echar gasolina sin preocuparnos de si vamos a llegar o no a final de mes, por el que podamos embridar una inflación que nuevamente amenaza con desbocarse, pero es que hay cosas que son irrecuperables. Es decir, la sombra que dejan los muertos por la violencia militar, por la violencia de corte de conflictos políticos, eso, cada muerte, siembra una semilla de odio, de resentimiento, de hacer irresolubles los conflictos que se proyectan en el tiempo y lo solemos olvidar. Decía ahora el invitado de Ángels que hay que volver a recuperar el pacifismo, la línea de pacifismo que había tanto en Palestina como en Israel. Es que es cierto que eso da la sensación de que también está apagado por el ruido de las bombas y de la violencia. Y claro, que Madrid pueda acoger eso es la conferencia de paz de los 90 en Madrid, que se organiza aquí bajo gobierno de Felipe González, porque además llamó a Estados Unidos diciendo que organizar algo lo tenéis que organizar vosotros. ¿Cuánto tiempo de aquello? Y vamos a peor, que es lo peor, o da la sensación de que desde luego a mejor no hemos ido. Lo peor en general, vamos, yo creo. Bueno, yo creo que los conflictos son irresolubles cuando no se quieren solucionar. Quiere decir, creo que la condición humana tiene suficiente capacidad intelectual, tiene esa
empatía para llegar a acuerdos y se pueden solucionar conflictos, incluso también lo de Israel, que evidentemente llevamos prácticamente un siglo desde los acuerdos Sykes-Picot y demás con este conflicto. Es decir, que es un conflicto muy viejo, pero porque no se ha querido solucionar. Es decir, en esto tiene un papel fundamental Israel. Israel incumple sistemáticamente los acuerdos de Naciones Unidas. Israel está incumpliendo permanentemente todo lo que dicen los tribunales a la hora de no aumentar la presencia de los colonos en zonas que no son. ¿Y por qué lo incumple Israel fundamentalmente? Porque el planteamiento de Israel es mucho más estratégico, que yo creo que muchas veces las guerras nos impiden ver lo que hay detrás de este conflicto por parte de Israel. Israel está jugando algo desde hace muchos años que se llama construir un espacio único en el que sobran los árabes de la región. Y hay que decirlo con esa claridad. Y la guerra de Irán está en ese marco. Es decir, ¿por qué ahora Israel incumple los acuerdos firmados con Trump de ese resort que quería montar el presidente de Estados Unidos? Simplemente porque quiere política de hechos consumados. Se ha quedado con Gaza, de ahí no va a salir nunca ya de Gaza. Poco a poco está quedándose con Cisjordania. Ha hecho una legislación para que las tierras se registren, se matriculen a nombre del Estado de Israel y no a nombre de los árabes. No va a salir del sur del Líbano porque quiere construir eso que se ha llamado el Gran Israel. No tiene más que... y por eso no hay solución. Claro, si Israel quisiera cumplir los tratados internacionales, se podrían cumplir. Por supuesto, reprimiendo todos los actos terroristas por parte de Hamas, por parte de Irán, por parte de Hezbollah en el Líbano. Por supuesto que eso hay que denunciarlo internacionalmente. Están haciendo terrorismo y eso es incalificable en el siglo XXI. Es decir, pero Israel no tiene ningún interés de solucionar el conflicto, porque Israel está en otra película, que va mucho más allá que el bombardeo de Irán. Está en la película de política de hechos consumados. Me he quedado con la zona para construir el Gran Israel. Yo establecería una diferencia entre lo que hace el gobierno de Netanyahu, que creo que sí responde a eso, y la respuesta a los atentados del 7 de octubre de Hamas caminaban hacia ahí, hacia cambiar el orden. Lo verbalizó Netanyahu bastante desde el principio, hay que cambiar el orden en la región. Y lo cierto es que el orden en la región se está moviendo por lo menos de sitio. Los acuerdos de Abraham. Pero eso que creo que es atribuible a un gobierno ultranacionalista, en este caso de Netanyahu, también movido por su situación personal al frente del gobierno y por los intereses que le conciernen, digamos, más directamente en términos de política interior, no creo que sea aplicable al conjunto de Israel. Y me parece que en todo caso, en esa descripción no podemos obviar que los judíos han sido un pueblo perseguido, que están rodeados de enemigos en buena medida en la zona, que Irán no es un agente pasivo en todo esto, es decir, que hay análisis que certifican que es bastante difícil que jamás pudiera perpetrar lo que perpetró hace 2 años sin la ayuda y el sustento de los iraníes. Es decir, la región es un avispero y basta sentarte, yo hace años que no voy, pero basta sentarte en la ciudad vieja de Jerusalén para ver que lo irresoluble es, porque eso que llamamos convivencia es que no se hablaban. Tú pasas una mañana en la ciudad vieja sentada en un café sin hacer nada más que ver la vida pasar y te das cuenta de que eso que hasta ahora ya eso se ha dinamitado completamente, pero la convivencia entre judíos y árabes, claro que podíamos seguir en esos términos, porque conviven básicamente porque no tratan entre ellos y porque no se hablan. Y la solución, que creo que en eso podemos tener un consenso, que es la de los 2 estados, bloqueada efectivamente en el Consejo de Naciones Unidas ante las resoluciones de Naciones Unidas por Israel, tampoco ha tenido un impulso declarado, no lo ha tenido por parte de Europa. Y ahora nos encontramos en una situación en la que una vez más se revela lo poco que le importa a los gazatíes, en general, a todos los actores de la zona, también a los árabes, también a los árabes. Han sido los últimos parias para quienes podían tener, digamos, una mayor sintonía con ellos. Sí que está en terreno hostil, no hay ninguna duda. Hay que decir que hay movimientos terroristas en la zona, no hay ninguna duda. Y que los árabes, o por lo menos los palestinos incluso, durante una época que tuvieron posibilidad, después de los acuerdos de Camp David II, tuvieron oportunidad, digamos, de coger el toro por los cuernos y crear algo parecido a un Estado que podría haber sido reconocido por el derecho internacional. Y no tuvieron esa valentía de aceptar la existencia de Israel. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Israel, insisto con la idea, con 10 millones de habitantes en la región, que es una población más pequeña que la mayoría de los países del entorno, lo que tiene es el padrinazgo internacional, sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Especialmente de Esa es la Estados fuerza Unidos. de Israel.